Bueno, va a llegar la tijera por esos números. ¿Falta o no falta dinero para las pensiones? Pues de todo esto vamos a hablar ya con Luis Garbía, economista, director del Máster de Riesgos Financieros en la Universidad de Comillas y CADE. Señor Garbía, muchas gracias por venir. Encantado, Inma, de estar con vosotros. Le veo ya con el lápiz en la mano porque hay que hacer muchos números. Vamos Totalmente. a empezar por las pensiones, porque cada poco nos dan un susto de falta dinero. Y bueno, todo parece apuntar a que dinero falta, pero hoy la Comisión dice, bueno, pero confiamos en que el Gobierno español hará los deberes y sacará ese dinero tal y como contempla la reforma de impuestos o de otros sitios. Totalmente. Lo primero yo creo que hay que lanzar es un mensaje de tranquilidad, pensando en las pensiones. En el corto plazo y en el medio, las pensiones están absolutamente aseguradas. Dicho eso, un mensaje de tranquilidad, y no es conveniente mezclar pensiones con temas electoralistas. Tenemos, como bien has dicho, Inma, que sacar el lápiz, afinar los números y ver que de la foto que teníamos en el 2006, 2008 con superávit, donde se ingresaba más por cotizaciones que de pensiones, a la situación actual, ha cambiado muchísimo la foto. Ahora, si pensamos en las cotizaciones que recibe el Estado, menos las pensiones que se paga, estaremos en un déficit solo de pensiones de unos 30.000 millones de euros. Si además añadimos todo el gasto estructural de la Seguridad Social, estaremos en una diferencia de 50.000 millones de euros. ¿Está asegurado el futuro en el corto y en el medio plazo de las pensiones? Sin duda. Pero estamos tirando desde hace ya bastantes años de impuestos y de deuda pública para pagar esas pensiones. Estamos además hablando iba a decir, números fluidos que están cambiando constantemente. Por ejemplo, decíamos, el Gobierno calcula que va a tener que destinar de aquí a 2050 de media el 13% de lo que produzcamos para las pensiones. La Comisión Europea dice, a mí me sale más del 15%, pero la IREF, que como decía la ministra de Seguridad Social, es quien, según la reforma, va a tener la última palabra, está hablando del 14%. Es decir, hay un desfase, pero no tan fuerte como dice la Comisión. Totalmente. Sí, primero, qué vértigo da hablar de números a tan largo plazo y al mismo tiempo en el corto plazo, pensando en la estabilidad presupuestaria y en la reunión que han tenido en la Unión Europea esta mañana. Acabamos de pasar una pandemia, la guerra de Ucrania, y vete tú a saber vaya usted a saber lo que tendremos dentro de un año, 2 años. En ese sentido, cuando miramos todos estos números, hay que pensar, y es importantísimo, en la actividad económica. Ahora mismo, a diferencia de la foto que teníamos hace un año o hace 2 años, España no solo está creciendo, sino que está siendo uno de los motores europeos. Por lo tanto, la parte del crecimiento, que más empleo significa más cotizantes a la Seguridad Social y al mismo tiempo más crecimiento significa más impuestos. Estamos ahora mismo en récord de recaudación. Por lo tanto, la foto puntual es que ahora tenemos un poquito más de ingreso que hace un año, un poquito más, bastante. Estamos en récord de recaudación. ¿Dónde estaremos en el año 2050? Pues en eso es donde ponía el foco el informe de la Unión Europea. En el año 2050, la demografía española nos lleva a una situación muy complicada. Si miramos la pirámide demográfica española, veremos cómo no es una pirámide, se parece más a una seta. Ahora se están jubilando los del baby boom, y este es un dato que es importante que entienda la gente. Hace unos 10 años había 3 cotizantes por cada pensionista. Ahora estamos en torno a 2,1 cotizantes por cada pensionista. Y de aquí a 10 años, que es lo que dice la Unión Europea en su informe, habrá 1,5 cotizantes por cada pensionista. Probablemente la contribución de los trabajadores sea la misma, pero esa contribución se reparte entre menos espaldas cuando afortunadamente en este país cada vez vivimos más y cada vez hay una esperanza de vida mayor, y eso repercute en que el coste asociado con las pensiones aumente. La clave sigue estando en cuánta gente, en que haya trabajo y gente para trabajar, y por ahí estamos viendo también cómo está aumentando el empleo de la inmigración y se está facilitando. Incluso veíamos hace unos días como había unanimidad, algo rarísimo últimamente en el Parlamento, casi unanimidad para regularizar a personas que están aquí trabajando, 500.000, ni más ni menos, 600.000. ¿Nos puede salvar una vez más, que creo que tampoco sería la primera vez, la inmigración en este problema de las pensiones? Si lo enfocamos desde un punto de vista demográfico, sin duda, porque además entre que la gente joven no está teniendo hijos, sin duda la inmigración es una de las soluciones. Aún así, una cosa es el ingreso público, y otra cosa es el gasto. No solo tenemos que atacar al ingreso público, sino también al gasto público. E importantísimo la unanimidad de la que hablabas. Es fundamental, y me estoy acordando de los más jóvenes, probablemente no lo conozcan, pero los pactos de Toledo
Fueron un pacto de Estado para... Podemos discutir en política de lo que queramos, pero por favor, de algo tan importante como nuestras pensiones no vamos a discutir. Y además, importante, esto no va de subir un 8,5% a los pensionistas y me olvido de ello. Esto va de estabilidad, porque al final lo que coges de un lado lo quitas de otro. Y necesitamos también, y esto es importantísimo, que haya justicia intergeneracional. Al final, si de algún modo estamos beneficiando a 9,1 millones de pensionistas, por otro lado, estamos perjudicando también a nuestros jóvenes. No podemos discutir con estas cosas. Lo que tenemos que centrarnos todos, como bien decía Inma, es en enfocarnos en la productividad. Para mí, productividad es una palabra muy importante y ahí entramos en digitalización, en formación, en el número de personas ocupadas, en bajar los datos del paro. Cuanto más produzcamos, cuanto más crezcamos, más dinero habrá para repartir. Estamos hablando de las pensiones, pero hemos visto también los números globales, las cuentas. Bueno, España consiguió reducir el déficit el año pasado, también el porcentaje de deuda del PIB, pero aún así nos seguimos pasando. Y hoy mismo el Parlamento Europeo, se da por hecho que va a respaldar volver a controlar el gasto y a controlar el déficit. Aunque no sea exactamente igual a como estaba antes de la pandemia, va a haber sanciones, va a haber recortes y va a haber ajustes para quien no cumpla, que ya hemos visto que aquí somos muchos, Francia e Italia están todavía peor que nosotros. Pero ¿qué consecuencias puede tener esto? Por un lado, las columnas sobre las que se sostenía el Pacto de Estado para el Crecimiento se van a mantener. Al final estamos hablando de un déficit del 3% y estamos hablando de una deuda sobre PIB del 60%. Que ese porcentaje de deuda sobre PIB, si aumenta el Producto Interior Bruto, aunque aumente la deuda, puede bajar. O sea, la base se mantiene. Tenemos también que recordar que el Plan de Estabilidad y Crecimiento ha estado suspendido primero por la pandemia y luego por la guerra de Ucrania. ¿Qué estamos viendo en los titulares que aparecen todos estos días y en las negociaciones? Flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad. Tenemos que tener una Europa capaz de adaptarse a todos estos shocks y al mismo tiempo, y hablo desde Europa, no podemos estar solo mirando el interés de Alemania, el interés de Francia. Yo creo que si queremos competir contra China y queremos competir contra Estados Unidos, el foco hay que ponerlo en más Europa. Con esta base, ¿va a haber sanciones para los que no cumplan? Es que tiene que haberlas. Y cuando digo sanciones, tiene que haber algo que motive a los estados a cumplir. Dicho lo cual, como bien comentabas también, la foto de España ahora mismo, en la Europa que se está dibujando, ni mucho menos es la peor. Alemania tiene unos problemas estructurales cada vez más serios, Francia también tiene una situación de emergencia y nosotros hemos pasado a ser, junto con Italia, uno de los grandes motores que están tirando de la economía europea hacia el frente. Italia, que tampoco tiene, como hemos visto, bueno, la deuda de Italia es endémica, pero tampoco tiene unos buenos números. Total, la situación en cuanto a estructura es un desastre. Tanto la de España, digo de partida en comparación con los países europeos, pero mientras parece ser que acompañan los datos del turismo, que acompaña la bajada de tipos, Alemania, en cambio, el crecimiento de Alemania yo cada vez lo veo más en cuestión y sobre todo, está bien el ingreso, pero lo que tenemos que empezar a mirar también es en el gasto público. Tenemos que racionalizar, tenemos que digitalizar y medir. Al final te conviertes en lo que mides. Y si no mides en lo que estás gastando, pues llega un momento que acabas gastando también un poquito sin control. Está muy bien que aumente la productividad, está muy bien que aumente el paro, pero también tenemos que ver en dónde nos estamos gastando el dinero. Luis Garbía, economista, profesor en la Universidad de Comillas y CADE. Muchísimas gracias por venir a La Economía al Espejo. Un placer, un lujo. Gracias a vosotros. Hasta otro día. Hasta otro.